seguiremos con Gálatas capítulo 4. Hace 2 domingos que la habíamos dejado porque estábamos en la Semana Santa. Os expliqué que en la predicación del domingo pasado, cuando hablamos de la Semana Santa, que la Semana Santa en sí no es una obligación para los creyentes de celebrarlo. Pero nadie va a ir al infierno por celebrarla. No. Pero no es una obligación. La congregación que no quiere celebrarla, no pasa nada. Porque todos los días pertenece al Señor. No hay ninguna semana en sí que es más santa que la otra. Pero si alguien considera que esta semana es más santa que la otra, como dice el apóstol Pablo, eso es su problema. Lo hace para Dios. Pero nosotros tenemos que saber que todas las semanas son santas. Todos los días son santos. Todos los días pertenece al Señor y nosotros tenemos que permanecer en todo eso. Así que yo les animo, hermanos, para que sigamos así y buscando al Señor en todo lo que nosotros podemos. Vale. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, de versículo 21. De versículo 21. Hasta el 31. Gálatas 4, 21 a 31. Como lo veis en la pared. El título es El nuevo pacto de Dios. El nuevo pacto de Dios. Ese nuevo pacto de Dios, sinceramente, sí, a prolongar, el nuevo pacto de Dios, sinceramente, nos libera. Porque sí, vamos a ver por qué el nuevo pacto. Si hay un nuevo pacto, significa que ha habido un antiguo pacto. El nuevo pacto es como un contrato. Cuando hablamos de pactos, no vamos a intentar elaborar, porque yo me acuerdo en muchas congregaciones que yo he escuchado hablar, cuando hablan de pactos, no tienen nada que ver con lo que la palabra enseña. Son absurdas, son pactos que la gente tiene que pactar su casa para glorificar a Dios, pactar su coche, pactar con dinero con Dios. Es que vale, yo voy a darle a Dios este mes, voy a pactar mi sueldo para ver si el próximo mes mi jefe me aumenta el sueldo. ¿Se acuerdan? Mira, en el 2020, muchos pastores, falsos pastores, no hablo de pastores que predican el evangelio, muchos falsos profetas en el 2020, cuando estaba en el 2019, profetizaron que el 2020 será un año de abundancia, ocurrirán cosas, un año de la gente gritaba amén, aleluya, gloria a Dios. En un año de crecimiento económico, un año de crecimiento. Llegó el 2020 con el coronavirus. Y ninguno de esos pastores salió por la televisión para hablar de esas cosas que prometieron al pueblo. Y ninguno de esos miembros de la iglesia cuestionaron a sus pastores. Porque yo hubiera ido a pastor, mira, ponemos bien clara la cosa. ¿Eres un hombre de Dios o no eres un hombre de Dios? ¿Por qué dijiste eso? ¿No viste ese coronavirus que tenía que llegar? Pero muchos siguen engañados. Porque después de que empezaron a bajar los muertes y esas cosas, la gente empezaron a hablar que el coronavirus es una pandemia, y todas esas cosas, los pastores empezaron a salir otra vez, engañando a la gente sigue yendo, Así que si nosotros no pasamos tiempo estudiando la palabra de Dios, así seremos llevados. Yo puedo venir aquí y os cuento un cuento que me contó mi abuela y le dije que viene de un versículo bíblico y lo manipulo un poquito y saco lo que puedo sacar de la gente. La gente saldrá de aquí gritando gloria a Dios. ¡Qué culto de poder! No había ningún poder. Solamente que supe manejar las palabras y engañarles a todos. Y como nadie pasa el tiempo estudiando la palabra de Dios, gritaban aleluya, gloria a Dios. Pero no había nada de Dios. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros como cristianos pasamos tiempo estudiando la palabra de Dios. Así que el domingo pasado, pero hace 2 domingos, vimos que los falsos apóstoles usaban a los gálatas para sus ganancias personales y para provocar el apóstol Pablo. Es lo que estamos viendo, que usaban a los gálatas. Es como nuevos predicadores que entran con nuevas corrientes de ideas y
y nuevas declaraciones de fe, la palabra tiene poder, declara, escuchas, algunos dirán que, mira, hay que hacer un pacto con Dios, los que tienen, sé que hay alguien aquí que tienen 500 euros, que saca los 500 euros, que uno saca, no, los que tienen 100 euros aquí a la izquierda, a la derecha, y los que tienen 50 euros aquí a la izquierda, todo para sacarle provecho a la gente, en el nombre del Señor Jesús. El evangelio se ha convertido en África, hablo de mi continente, el negocio más próspero. La gente vende a Jesús más que los coches, más que vender a otras cosas. En cada rincón hay una iglesia. En cada portería de la iglesia hay la foto de un hombre así súper guapo, bien elegante, Photoshop la foto y él con un reloj así, enseñando su reloj, un anillo bien grande así, enseñando y pone abajo el tiempo de liberación del profeta, no sé qué, busca, o sea, en toda esquina, y está repleto de gente, no buscan a Jesús, buscan salidas por sus problemas. Si buscas salida por tus problemas, Satanás te va a enseñar el atajo hacia el infierno. Pero si buscas a Jesús, no buscas las obras. No, busca el camino mismo, no las obras en sí. Encontrará a Dios. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Moisés le pidió al Señor, Señor, enséñame tu gloria. No solamente tu esplendor, no solamente tu presencia física, pero enséñame también cómo vivir para ti. Dios quiere que nosotros sepamos cómo vivir para Él. Y si deseamos saber cómo vivir para Dios, de verdad si deseamos, le preguntaremos. Un predicador dijo una vez que el momento donde muchos cristianos mienten más en todas sus vidas es durante la alabanza. Porque durante la alabanza dice que eres todopoderoso, eres mi todo, eres mi Dios. Mentiras, que en su corazón no es cierto. Y eso, hermano, me entra temor de cantar una alabanza diciendo que te amo, Señor, pero que sinceramente no le amo, porque con mi propia vida yo lo niego. Así que es lo que había ocurrido en esas iglesias en Gálatas. A los Gálatas, que habían llegado falsos apóstoles. Ellos predicaban la palabra de Dios, pero no para que la gente se convierten. Era Dios más circuncidarse, Jesús más guardar algunos días de reposo, Jesús más llevar, hoy en día será llevar una falda hasta el tobillo, Jesús más quítate el maquillaje, Jesús más no te lava el pelo, déjate la cabeza como una persona, no te pongas desodorante porque es del mundo, porque dirán que lo usan para, matan a niños para usar sus órganos, para fabricar. Será Jesús más algo. Jesús no es suficiente. Hermano, en el momento que Jesús no es suficiente para nuestra salvación, estamos diciendo a Dios que Dios, lo que tú hiciste en la cruz de Calvario no es suficiente para mí. Es que yo conozco la mejor manera de ser salvo. Es haciendo eso. Son cosas que en sí parecen espirituales. Que ves la gente cristiana. Mira, hermano, los cristianos no es que tenemos que ir por la calle con una sonrisa de oreja a oreja, como locos. Pero tampoco tenemos que ir por la calle así. Una falsa apariencia de humildad, de santidad. Eso no es el cristianismo. Somos personas que se regocijan porque Dios el Creador es nuestro Padre. Somos personas que vivimos con la expectativa de que algún día, tarde o temprano, volverá nuestro Señor para llevarnos con Él. Somos personas que no aceptamos cualquier cosa que la gente venga, lo predican, sin que nosotros, como los bereanos, miramos la palabra de Dios para saber si de verdad están escritas o no están escritas. Muchos creyentes o muchos que van a la iglesia que son engañadas es porque no leen este libro. Aceptan cualquier cosa que le diga el predicador. Es un hombre que tiene diploma, es un doctor, no puede mentir. Es un hombre teólogo, es un teólogo, es bien conocido. ¿Has visto cuántos seguidores tiene en YouTube? Si es un mentiroso, ¿puede tener tantos seguidores? La respuesta es sí, porque los seguidores están ciegos. Están completamente ciegos. Completamente.
Así que vimos también que aunque el apóstol Pablo era un hombre de Dios, él tenía una enfermedad. Esos falsos apóstoles hoy en día te dirán que no, el cristiano tiene que declarar la sanidad, no puedes estar enfermo, la enfermedad no puede tocar a un cristiano, pero es mentira. Pablo estuvo enfermo, uno de sus amigos estuvo enfermo, así que casi murió. De Pablo, Dios puede tomar la decisión así, para permitir que nosotros caigamos en una enfermedad, para permitir que nosotros sufrimos, para que nosotros pasamos momentos difíciles. Es que el apóstol Pablo termina lo que vimos el domingo pasado. Él termina con una demostración, demostrando su preocupación, porque muchas de las veces es difícil como pastor. Una congregación donde hay miles de personas, es fácil predicar a palos duros, pero con amor, porque quizás las palabras que el Espíritu te lleva a hablar puede ser la vida de alguien que tú le estás hablando. Pero una congregación pequeña como la nuestra, que no llegamos a 4,000, es muy fácil que cuando alguien te cuenta sus cosas, que quizás ya está dentro de tu predicación, y vas predicando, y la persona se va, ay, el pastor está hablando lo que yo le dije, yo le había confesado la cosa en privado, pero mira cómo me está haciendo pasar vergüenza. No, no es así. Es lo mismo que había pasado con Pablo. Pablo está mandando una carta a una iglesia, ha sido bastante duro y directo y severo con ellos, pero por amor, con mucho amor, porque quería que ellos se convierten. Así que hermanos, no tenemos que tomar muy a pecho cuando alguien le exhorta, pero si alguien le exhorta, intenta de examinar un poquito cuál es el motivo de la exhortación. ¿Es para llevarle hacia la salvación o para destruirle moralmente? Si es para destruirte moralmente, coge el bueno, pero ignora a la persona. Porque a veces Dios puede permitir, como permitió que unos niños insultaban a David. Le insultaban, le tiraban piedras, cuando Absalón, su hijo, le estaba persiguiendo para matarle. Uno de los soldados de David le preguntó, ¿les mato o qué? David dijo, no, deja que me insulte. Así si me insulte por algo que yo no he hecho, quizás Dios tenga misericordia de mí y me bendice en vez de sus insultos. Así que muchas de las veces Dios puede mandar a alguien para que nos destroza moralmente, nos insulta, nos calumnia, habla mal de nosotros. No porque nosotros de verdad hayamos hecho lo que la persona está diciendo, simplemente porque el Señor lo permite. Para que en esta moral totalmente quebrada podamos recorrer a Él y Él nos bendice. Así que tenemos que examinar cada situación, cada momento. Cuando alguien le dice algo, aunque le duela como le duela, nosotros como creyentes tenemos que tener el dominio propio. Eso es lo que cuesta muchas veces, créanme. A mí también. Tengo ganas de saltar como palomitas en el microondas y empezar a defenderme directamente. Pero como creyentes no es así. Hemos sido llamados a ser personas que tienen dominio propio. Así que el apóstol Pablo pedía disculpas a los hermanos, que lo siento mucho. Mira, es que no quiero que se ofenden. Tampoco quiero ser su enemigo por haberle dicho la verdad. Por eso que el título de la predicación anterior era La verdad duele. Porque la verdad en sí, hermanos, sí que duele. Así que de ahí el apóstol Pablo sigue su discurso, pero esta vez comparando a dos mujeres en el Antiguo Testamento, comparando a Agar y a Sara. Él está comparando a dos mujeres, lo que vamos a ver ahora. Así que él habla de los dos pactos que Dios ha hecho. El primero que es el pacto antiguo, el segundo que es el pacto nuevo. Así que él usa una ilustración que vamos a ver aquí en Gálatas capítulo 4 de 21 a 31. Él usa una ilustración usando a dos mujeres que eran, una era esposa legítima de un hombre que se consideraba amigo de Dios, el hombre que llamamos el padre de la fe, que es Abraham, y la otra era la sierva de su esposa. Pero esas dos mujeres tuvieron hijos. Así que Pablo usa esas dos mujeres como una ilustración. Así que cuando hablamos de los pactos, quiero que vosotros entendáis muy bien, hermanos, cuando iremos a hablar de los pactos, no estoy hablando de los pactos que habéis escuchado muchas veces en la televisión o en otras congregaciones, pactos de donde el predicador intenta todo para sacarle dinero a la gente. Eso no es el pacto de Dios. Nadie puede pactar
con Dios. Es Dios quien hace los pactos. Dios ya hizo 2 pactos. El primero no era lo suficientemente, o digamos, no podía salvarnos como Él quería, pero nos dio el primer pacto, que es el pacto de la ley que todos teníamos que guardar la ley, que el que guardaba la ley será salvo, pero nadie pudo guardar la ley. Pero la ley, como dice Gálatas, en el libro de Gálatas, es de los primeros 2 capítulos, Pablo dice que la ley fue dada como un maestro para guiarnos. Porque si no puedes guardar la ley, ¿qué pasará contigo? Empezará a preguntarte, entonces, ¿cómo voy a ser salvo? ¿Cómo voy a ser salvo? Ahora, cuando te haces la pregunta de cómo voy a ser salvo, ahí miras, Dios mató a su Hijo para salvarme. Así que si yo pongo mi fe en Jesús como Señor y Salvador, y me arrepiento de mis pecados y me aparto de ellos, Dios me regala la salvación. Ya no tengo que ganarme la salvación guardando la ley. No, solamente la puedo recibir por gracia, un favor inmerecido. Dios nos regala la salvación, pero tenemos la responsabilidad de recibirla o rechazarla. Yo puedo decidir de permanecer en la gracia de Dios cuando yo puedo tomar la decisión de que he pecado y me arrepiento y creo en el Señor Jesús y Dios me regala esta salvación. Pero tarde o temprano, como los amigos de Pablo, examino la vida, examino el camino del Señor, porque mucha gente sigue a Cristo sin saber que hay un precio que pagar. La gente piensa que ser cristiano significa que todas tus cosas están resueltas, tus problemas se van, el diablo se escapa, el diablo ni te acerca otra vez y duermen con la Biblia debajo de su almohada o abren el Salmo 92 y en alguna parte en su casa, justo a la entrada, pensando que si entra el Espíritu y ve el Salmo 92 saldrá corriendo. Eso no es el cristianismo. Eso no es ser cristiano significa que te has apuntado en la lista de los más buscados del infierno. Te has convertido automáticamente en el enemigo de Satanás y del mundo. Serás odiado, aborrecido y harán todo para destruirte y amargarte la vida. Eso es ser cristiano. ¿Por qué? Porque has tomado la decisión de darle la espalda al mundo, de darle la espalda a todo lo que el diablo puede darte para seguir al Señor Jesús. Así que no tiene nada que ver haciendo pactos con Dios con dinero. Que nadie les engaña con eso, hermanos. Así que es Dios quien hace los pactos. Y Él lo hizo el primer pacto, que es el antiguo pacto, la ley. Y después hizo un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, en la cruz de Calvario, a través de la obra redentora del Señor Jesús en la cruz. ¿Qué quiere decir con eso? Que no hay otra forma que nosotros podemos ser salvos o acercarnos a Dios. No existen. No es a través de mucho ayuno o no es a través de mucho conocimiento de la palabra de Dios. No es a través de nada. Aunque todas esas disciplinas cristianas son necesarias para la vida cristiana, son buenas, son muy saludables, pero no es lo que nos salva. La salvación viene a través de alguien. Y esa persona es el Señor Jesús. Si nosotros permanecemos con nuestra mirada en Cristo Jesús, es imposible que nuestras vidas no cambian. ¿Qué quiere decir? Que el cristiano no puede ser como era antes cuando estaba en el mundo. Imposible. Imposible. Si tienes los mismos deseos carnales, ahora que eres cristiano o cristiana, si tienes esos mismos deseos, tienes que examinar tu conversión. Quizás no te has convertido, te estás solamente engañado a ti mismo. Es imposible considerarse cristiano o cristiana y tener los mismos deseos que uno tenía antes. Si me gustaba mentir antes cuando estaba en el mundo, no puede gustar la mentira ahora que estoy en Cristo. No puedo gustar nada de lo que es pecado. Es imposible, porque tengo que aborrecer lo que Dios aborrezca. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu de Dios en mí. Y ese Espíritu es lo que me guía para ser como el Hijo de Dios. Así que es en la cruz donde Dios mostró su amor. Es en la cruz donde Dios satisfizo su justicia. Es decir, que Él condenó nuestros pecados en su Hijo en la cruz. Ahí Jesús pagó con su propia vida por nuestros pecados. Ahí viene el segundo pacto. Recuerden, el primer pacto, lo que vamos a leer ahora, que Dios lo hizo, era en el monte de Sinaí. Y el segundo pacto que Dios hizo con el mundo,
lo hizo en la cruz del Calvario. Ese pacto de la cruz anula completamente el primer pacto. Así que no hay otra manera de ser salvo, ninguna otra manera que a través del Señor Jesús. Así que el apóstol Pablo está transmitiendo el mensaje que vamos a leer ahora, haciendo una comparación entre dos mujeres. Así que por favor acompáñame, Gálatas capítulo 4, de versículo 21 a 31. Gálatas 4, de 21 a 31. Gálatas 4, 21 a 31. Dice la palabra del Señor. Díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y el otro de la esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano de lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Así que, ¿qué quiere decir? Que muchas veces Dios nos promete algo, pero nosotros, como Dios quiere que trabajar sobre nuestra paciencia, podemos vernos obligados a intentar de ayudar a Dios para cumplir su promesa. Haciendo cosas que Dios no nos ha mandado de hacer. Tomando decisiones donde Dios no nos ha mandado a tomar esas decisiones. Lo mismo ocurrió con la mujer de Abraham. Y lo mismo ocurrió con Abraham. Abraham intentó cumplir, ayudando a Dios para cumplir con la promesa de Dios. Pero dice, sigue el versículo 23. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa a Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y nuestra madre. Como dijo Isaías, alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano. Persiguió a Isaac, el hijo que nació del poder del Espíritu. Pero ¿qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Voy a intentar de romper eso para que lo comprendamos, pero me gustaría eso como un resumen de todo eso es: no somos personas, o si somos creyentes, no estamos para guardar la ley. Vivimos por fe en Cristo Jesús como creyentes. Así que el que intenta guardar toda la ley y al mismo tiempo intenta de vivir por la fe en Cristo Jesús, es como alguien que está negando que la obra redentora del Señor Jesús en la cruz no fue suficiente, que yo voy a agregar un poquito de mis esfuerzos para que Dios me quiere o Dios me ama más. La única manera que Dios puede reconocernos delante de Él es a través de la fe en lo que Jesús hizo. Si yo pongo mi fe que Jesús murió por mis pecados, es imposible, hermanos, que yo permanezca viviendo de una antigua manera como yo vivía antes. Así que el pasaje que acabamos de leer, tal como lo dice en el versículo 24, es una simple ilustración. Es una ilustración en sí que el apóstol Pablo usa para explicar que los dos pactos que Dios hizo no son de igual importancia. Los dos pactos que Dios ha hecho a la humanidad no son de igual importancia. Así que el apóstol Pablo usa a Agar. Agar es la mujer
fue la esclava de la esposa de Abraham. La mujer de Abraham era bastante vieja, ella no pudo tener hijos, aunque Dios le había prometido que ella tendrá un hijo, será madre de muchas naciones. Aún así, ella dudó y intentó ayudar a Dios para cumplir sus promesas. ¿Y qué hizo? Dijo a su marido, le convenció que, oye, ¿por qué no tengas un hijo con mi sierva? Es joven, es fuerte, y así se cumple la promesa de Dios. Eso no era el plan de Dios. El plan de Dios era totalmente diferente, que Él iba a glorificarse en la vejez de Abraham y de su mujer, que Él iba a glorificarse a través de la fe de Abraham. Así que Agar representa el primero o el antiguo pacto que Dios había hecho. Eso es el monte Sinaí. En el monte Sinaí, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, como unos 4 o casi una semana después llegaron al desierto de Sin. Y ahí había el monte Sinaí donde Dios había aparecido a Abraham. Dios le dijo ahí que Abraham tenía que subir. Y de mismo ahí Dios descendió para manifestarse delante de los hijos de Israel. Él les dio los mandamientos. Los hijos de Israel escucharon solamente la trompeta de Dios y la voz de Dios era como un trueno. Y no quisieron escuchar a Dios hablar. Suplicaron a Abraham que por favor, ¿sabes qué, Abri? Sube tú, habla con Dios. Y cuando conversa con Él, baja y cuéntanoslo, porque nosotros no podemos aguantar la voz de Dios. Quiere decir, hermanos, que si hay algo en nuestras vidas, sinceramente, que no agrada a Dios, a la hora de leer su palabra, el Espíritu Santo no nos dejará en paz. Nos irá trayendo remordimiento, irá trayendo estas incomodidades para llevarnos a arrepentirnos. Y tenemos el derecho de rechazar lo que no queremos escuchar la palabra. Mejor escucho a mi psicólogo o mi psicóloga que me dirá que, bueno, es normal lo que tú haces. Todo el mundo hace eso, no pasa nada. Eso es lo que el mundo nos está llevando. Para que la gente no depende más de la palabra de Dios, pero depende de psicólogos o psicólogas o quien sea que le va a decir para tranquilizar su conciencia y admitir sus pecados. Así que en el monte Sinaí los hijos de Israel recibieron la ley de Dios. Y recibieron la ley, no fueron, la ley no les libertó, la ley les ató, porque Dios les dijo que el que no cumpliera la ley, esas leyes que Él dio, digamos los 10 mandamientos, el que no cumpliera la ley, no solamente había 10, hay 613 mandamientos que Dios les dio ahí. Así que si rompe solamente uno de los mandamientos, era culpable de romper todos los demás 10 todos los demás mandamientos. Así que estabas obligado a guardar todos los mandamientos a la letra, porque la paga del pecado era la muerte. Así que el que no respetaba esos mandamientos era maldito. Pero nadie pudo guardarlo. Nadie pudo guardar esos 10 mandamientos. Intentaron para guardarlo, fracasaron. Por eso, si leemos el libro de Levíticos, que estamos haciendo con nuestras lecturas diarias, verás que hay tantos pasajes que hablan de sacrificios de paz, sacrificios de pecado, sacrificios de esto, sacrificios de eso, porque era imposible para ellos. Dios sabía que era imposible para ellos de guardar esta ley. Entonces, ¿por qué lo dio Dios? Si Él sabía que era imposible, para mantenerles humilde, para mantenerles bajo control hasta que Cristo venga. La ley era esta guía para, mira, ¿ves? Pone, no mientes. ¿Ves que la mentira, yo soy santo, soy un Dios apartado, la mentira no me gusta. No robes, ¿ves? No hagas eso, ¿ves? Porque yo soy así. Así que la ley les hacía reconocer la santidad de Dios, ver la santidad de Dios, ver quién es Dios, cómo Dios está apartado de todo lo que el ser humano considera que era correcto. Entonces algo tenía que hacer o alguien tenía que salvarles porque quebrantaba la ley cada vez. Dios les demandó de hacer sacrificios, pero los sacrificios no borraban sus pecados, solamente las cubrían. Era como una fianza que les dejaba estar por ahí, pero con una pulsera de culpabilidad aún en los tobillos. Hasta que no vino Cristo, ningún pecado era completamente perdonado y borrado. Así que por eso, si leemos el Levítico, vamos a ver muchos de eso. Así que la mujer legítima de Abraham, Sara, es considerada en esa ilustración como el nuevo pacto que Dios hizo. Agar es considerada el antiguo pacto que Dios hizo. Solamente es una ilustración. No significa que son así esas mujeres. Solamente el apóstol Pablo está usando esas mujeres como un ejemplo para poder explicar
Por eso que el Señor Jesús en muchas de sus enseñanzas usaba parábolas, historias cortas para explicar la grandiosa del reino de Dios o para explicar algo fabuloso que quizás la mente humana no puede comprenderla si se explica directamente. Por eso que usaba parábolas, historias cortas, para que la gente pueda decir, el reino de Dios es como una semilla de mostaza, el reino de Dios es como un hombre que se fue de viaje, el reino de Dios es como esto, para que la gente pueda hacerse una idea de algo que sus mentes mismas, pues sí, no puede comprenderlas. Así que la mujer legítima de Abraham, Sara, se considera el nuevo pacto. Así que se puede resumir esta ilustración, si uno quiere resumir esa ilustración, uno puede resumirla así, que antes de la venida de Cristo, Dios dio la ley, que es el primer pacto. Antes de la venida de Cristo, Dios dio la ley, que es el primer pacto, para mantener a la humanidad en orden. Para mantenernos en orden, para que sepamos lo que está mal, lo que está bien, para que sepamos lo que Dios aborrece. Pero eso no nos santificaba, no nos acercaba a Dios. Pero como vimos antes en Gálatas capítulo 4:4, si abre sus Biblias, Gálatas capítulo 4:4, Gálatas 4:4 dice que cuando se cumplió el tiempo de Dios. Así que la ley fue dada, la ley se mantuvo ahí, la ley dirigía a la gente, hacía a la gente ver su estado. Pero Gálatas 4:4, Pablo dice aquí que, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido por Dios, ¿qué hizo Dios? Dios envió a esa persona para el segundo pacto. Dios envió a su Hijo cuando se cumplió el tiempo, cuando llegó el momento preciso, que Dios dice que vale, hasta aquí se acabó la ley, a partir de ahora empieza la era de la gracia, donde solamente por fe que la gente pueden acercarse a mí. Y todas aquellas personas que ponen su fe en Jesús, que Él murió en la cruz por sus pecados, no importa lo que han hecho en el pasado, no presente, es pasado. ¿Qué quiere decir? Que todos mis pecados pasados, cuando yo pongo mi fe en Cristo, están perdonados y borrados. Tal como le dice el 1 Juan, que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. Así que cuando yo confieso mis pecados a Dios, Dios perdona mis pecados. Cuando yo creo como un creyente nuevo, Él perdona todos mis pecados pasados. ¿Qué quiere decir? ¿Que ahora soy perfecto? No, hay un proceso llamado santificación. Eso es obra del Espíritu Santo. Pero muchas de las veces hay muchas congregaciones legalistas. Los hombres quieren tomar el lugar del Espíritu Santo, intentando santificar a los miembros por sí mismo. El Espíritu Santo tiene una obra, una función en el mundo, que es traer convicción de pecado a la gente y hacerle entender que hay un día de juicio que Dios tiene estipulado. El Espíritu Santo es aquel que nos hace ver que nuestra vida está alineadas con lo que Dios quiere o no están alineadas como Dios quiere. Él es que nos trae esta convicción de pecado, que vas mal, vas muy, muy mal. Pero gírate así, ponte bien. No está ahí para condenarnos, que tu caso ya terminó, al infierno vas a ir. No, eso no es su obra. Es el hombre que condena, es el diablo quien condena. El Espíritu Santo nos exhorta, nos hace ver para llevarnos al arrepentimiento. Así que Jesucristo vino, cuando Él vino para romper o para comprar nuestra libertad de los que éramos esclavos de la ley. Como nadie pudo guardar la ley, éramos esclavos de esta ley, porque no pudiéramos guardarlo. Así que Él vino y compró nuestra libertad, porque Él llegó cuando la ley aún estaba en vigor. Y Él cumplió la ley Él mismo a la perfección. El único ser humano que cumplió la ley fue nuestro Señor Jesús en la carne. Fue la única persona que cumplió la ley a la letra. Así que Él vino para comprar la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Esclavos de la ley, ¿por qué? Porque nadie pudo guardar la ley para hacerse justo ante Dios. Así que, hermanos, lo que quiero que entendamos una cosa bien clara, que voy a pedir a los chicos para que se concentren, por favor, y voy a explicar una cosa bien, y me gustaría que presten atención sobre eso. Aunque la salvación, hermanos, aunque nuestra salvación es puramente una obra de Dios, aunque es puramente una obra de Dios, ¿qué quiere decir? Que Dios nos regala la salvación. Aunque es puramente una obra de Dios, un regalo que ninguno de nosotros merecemos, solamente por creer en el Señor Jesús,
aunque es totalmente de Dios, tenemos la responsabilidad de responder. ¿Qué quiere decir? Dios me regala la salvación y tengo la opción de recibirlo o no recibirlo. Los calvinistas dicen que Dios te salva, aunque lo quieres o no lo quieres, Dios decide salvarte. Y Dios te manda al infierno. No importa si tienes deseo para buscarle, Él te manda al infierno. Eso es el calvinismo y eso no es bíblico. Para mí eso convierte a Dios a un tirano, un Dios sin sentimiento, que desde la eternidad decidió que vale. Fulanita tal, fulanito tal, fulanito tal, les voy a crear solamente para mandarles al infierno. ¿Por qué? Porque usan solamente Romanos 9. El calvinismo está basado sobre Romanos 9. Romanos capítulo 9. Olvidan que hay Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, 7, 8. Y olvidan que hay un capítulo después de 9. Olvidan que hay otros libros. Olvidan que la Biblia nunca fue dividida por capítulos o versículos. Olvidan todo eso. Porque ellos no lo toman en cuenta. Por eso que toman la decisión solamente para hacerlo así. Diciendo que la salvación solamente es una cosa que Dios mismo toma la decisión de salvarnos, aunque nosotros lo queremos o no lo queremos. Así que nuestra salvación es totalmente la obra de Dios. Pero eso no anula nuestra responsabilidad como seres morales. Porque somos seres humanos y moralmente podemos tomar decisiones morales. ¿Qué quiere decir? Que podemos hacer lo que está bien y podemos hacer lo que está mal. Y Dios nos ha llamado a arrepentirnos y a creer en Cristo. Él nos regala la salvación, pero tenemos la obligación de arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo, y Él nos regala la salvación. ¿Por qué dijo eso? Como les he explicado, que hay mucha gente que cree que una vez salvo, siempre salvo. Porque yo fui a una iglesia, me pusieron delante, me dijeron, haz esta oración de fe. Yo hice la oración, Señor, venga, entra en mi corazón, toma ser el rey de mi vida, te amo, Señor, amén. Y voy fuera, empiezo otra vez con mi cigarrillo, con mi alcohol, con fornicación, con lo que quiera, vivo de cualquier manera, desobedezco a mis padres. ¿Por qué? Porque no me importa, ya hice la oración, ya soy salvo. No, eso no es salvación. Cuando uno encuentra a Jesús, su vida nunca puede ser de la misma manera. Es lo que Pablo está explicando. No podemos volver otra vez a las antiguas maneras de vivir, guardando la ley. No podemos otra vez intentando de cumplir algunos requisitos. Después de haber conocido a Cristo, nuestras vidas no pueden ser de la misma manera como era antes. No es porque te has bautizado que tienes pasaporte libre para entrar en el cielo. El bautismo en sí es bíblico. Todo creyente verdadero, el que ponga su fe en Cristo Jesús, debe bautizarse. Todos. Pero en sí, aislado, separando el bautismo de la fe en Cristo, no te salva. Hay muchos bautizados en el infierno ahora. Muchos. ¿Por qué muchos católicos, cuando les preguntan si Dios existe, la mayoría creen que Dios existe, aunque no son practicantes? Pero la primera cosa cuando les preguntan, ¿eres cristiano? Me bautizaron, ya tomé la primera comunión. ¿Por qué? Porque les han hecho entender que el bautismo te libera del infierno. El bautismo te salva. El bautismo en sí nos salva, pero es un requisito para la vida cristiana. Creer, ser bautizado, es creer y arrepentirse al mismo tiempo. Cuando crees, te arrepientes de tus pecados. Te bautizas, que es una representación de que me muero del mundo, adiós mundo cruel, me muero, y cuando te sacan del agua, resucitas para una nueva vida. Así que el que murió no es la misma persona que resucita, es una persona cambiada, transformada. Y la cuarta cosa es recibir al Espíritu Santo. Todo creyente verdadero debe tener el Espíritu Santo en sí. La llenura del Espíritu Santo es lo que nos da el denuedo. De predicar la palabra, de vivir para Dios, nos santifica, nos ayuda a comprender la palabra de Dios, que podemos estar gozosos, no importa las circunstancias, porque muchos cristianos vivimos en derrota, simplemente porque no tenemos relación con el Espíritu Santo. Leemos la palabra de Dios como como dijo la hermana antes, como una revista, como una novela. La leemos, declaramos, decretamos, pero ni creemos lo que decimos, ni lo creemos.
Memorizamos pasajes, vemos cosas en Facebook que la gente ha publicado, ponemos me gusta, amén. Y algunos dicen, si quieres que Dios te bendiga, tienes que compartir esto a 4 o 8 personas. Y nosotros nos asustamos, si no lo comparto, Dios no me va a bendecir. Y ¿por qué? Porque leemos esto y no significa nada para nosotros. ¿Por qué no significa nada para nosotros? Todo creyente verdadero debe ser guiado por el Espíritu Santo. Todo creyente verdadero que ha encontrado a Jesús, su vida no debe ser como era antes. Imposible. No te voy a retar, solamente te voy a decir, lee la Biblia. Y solamente la Biblia puede retarte, porque yo soy un hombre imperfecto también. Pero todo creyente verdadero no puede ser la misma persona cuando cree en Jesús. Así que hay mucha gente que piensan que pueden vivir de cualquier manera después de haber hecho una oración o bautizarse. Pero créeme, están seguros que ellos, pasa lo que pasa, Dios tomará en cuenta de una decisión que hicieron antes. Dios no está ahí para saber qué decisión hiciste. La única cosa que Dios ve es la sangre de su Hijo que fue derramada en la cruz. Por eso que en el día que Dios mató a los hijos de los primeros nacidos de Egipto, ¿qué le dijo Dios a los hijos de Israel? Matan un cordero y pone la sangre sobre el poste de la puerta, ¿no? Es lo que les dijo, ponerlo. ¿Cuándo pasó el ángel de Dios de la muerte? ¿Qué buscaba el ángel? ¿Qué buscaba cuando pasaba? La sangre, las puertas que tenían la sangre. Es la única cosa que le importaba al ángel. No le importaba quién estaba en la casa. No era su trabajo. Su trabajo que Dios le había mandado de hacer es búscame las puertas con la sangre y no toques a nadie ahí. Así que Dios mira solamente a aquellas personas que han sido lavadas con la sangre de Jesús. Es que no importa lo que... Mira, si has sido lavada con la sangre de Jesús, tu manera de vivir no puede ser como antes. Pero si intentas de cambiar tu manera de vivir, sin tener fe en Cristo. Entonces, vale, yo fumaba un paquete al día, ahora voy a fumar solamente medio paquete. Antes bebía vodka y Red Bull, ahora solamente voy a beber cerveza. Antes yo hacía esto, No, sí, intentas de modificar tu vida, pensando que modificando la vida hará que Dios te ama más. Hermano o hermana, déjame decirte que has caído de la gracia. No eres parte del reino de Dios, según la palabra de Dios. Otras personas piensan que por ser miembro de una iglesia, ya son salvos, porque yo pertenezco a la iglesia de pastor fulanito tal, que es bien conocido, es un doctor de la palabra. Sí. ¿Sabían que muchas personas se esconden en esas iglesias con pecado en sus vidas? Porque se sienten satisfechas que estoy bajo la cobertura de un pastor que predica la sana doctrina. Pero muchas personas ahí dentro tienen cosas en sus vidas, pero que se sienten más cómodo cuando van a la iglesia. Cuando el pastor dice algo bien fuerte, y dice, uy, ojalá fulanita tal estuviera aquí para escucharlo. No. Si Dios quisiera que fulanita tal estuviera ahí para escucharlo, fulanita tal estuviera ahí. Pero Dios quiere que tú escuchas esta palabra. Cuando leemos algo en la Biblia, que, uy, me gustaría mandar esto a fulanito tal para que lo vea. No, es que si Dios quisiera que fulanito tal ve esto, Dios lo vea. Y Dios puede moverle para que lea la Biblia y abrir el mismo versículo. Pero si lo estás leyendo es probablemente que Dios quiere tratar contigo. Dios quiere que tú pongas en práctica lo que estás a punto de compartir a otros. Porque es para ti. Así que no hay ningún pasaje bíblico que nos garantiza que porque hemos cumplido con algunos ritos religiosos, porque hemos sido bautizados, o porque hemos sido circuncidados, o porque guardamos algunos días, como Pablo está diciendo, es que no hay ninguna parte en la palabra de Dios que dice que los que guardan esos días son mejor vistos por Dios, o son salvos. No hay ninguno. Ni el Señor Jesús enseñó eso. Así que, ¿cómo lo que enseñan? Lo que enseñaban los falsos apóstoles en el tiempo de Pablo, y tomando en cuenta también lo que enseñan los calvinistas, que enseñan que los seres humanos están muertos en sí, porque eso es, mira, me gusta de verdad enfatizar eso sobre el calvinismo, porque mucha gente dirá que sois armenianos. Los armenianos, según los calvinistas, dicen que los armenianos son personas que dicen que la salvación por la fe, que Dios no es tan soberano para salvarnos. Nosotros tenemos que hacer algo. Pero yo no me considero calvinista, ni me considero
armeniano. Porque el calvinismo dice que Dios es soberano sobre nuestra salvación, sí. Pero también, lo que olvidan es que el hombre tiene la responsabilidad moral de parte de Dios a responder o no responder cuando Dios le quiere salvar. Alguien se tira en alta mar, no sabe nadar, pasa un barco y le tira un salvavidas. Y si la persona no quiere salvavidas, ¿qué pasa con él? Se ahoga. ¿Por qué se ahoga? Se ahoga porque rechazó salvavidas. Quizás sabe nadar, pero está cansados. Como nosotros quizás sabemos hacer buenas obras, sabemos vivir de una manera, pero llega un momento que nos agobiamos del mundo. Las cosas nos presionan. Y Jesús nos ofrece la salvación. Venid a mí todos aquellos que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Tira la red para acoger a todos. Pero si uno rechaza la salvación de Dios, esa persona normalmente se perderá. Así que es absurdo pensar que los seres humanos no somos responsables de la decisión que tomamos si queremos seguir a Jesús o no queremos seguir a Jesús. Así que en sí el arrepentimiento en sí no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Porque ellos dicen que Dios determina quién va al infierno y quién va al cielo. Eso entonces no hace... Entonces, si soy pecador, si vivo en mis pecados y voy al infierno, voy a culpar a Dios por mandarme al infierno. ¿Por qué? Porque yo no hice nada. Él me creó para mandarme al infierno. Entonces, ¿por qué tengo que esforzarme para vivir? ¿Por qué tengo que... Porque dijo a Josué que esfuérzate. ¿Por qué tenemos que esforzarnos? Porque hay versículos en la palabra que dice que guarda tu salvación con temor y temblor. Porque hay versículos en la palabra que dice que tenemos que tener cuidado a no caer de la gracia al intentar de hacernos justos ante Dios cumpliendo la ley. Así que si uno intenta de hacerse justo ante Dios por intentar de cumplir la ley, hermano, hermana, te estás cayendo de la gracia, te estás apartando de esta gracia redentora que Dios te da, un regalo inmerecido. Así que sí somos hijos de la promesa, tal como le ilustró el apóstol Pablo y lo que en el pasaje que hemos leído. Sí somos hijos de la promesa. Debemos entonces vivir tal cual. Vivir como hijos de la promesa. La vida de un verdadero creyente, la vida de un hijo que está en la promesa, para aquella persona que ha tomado la decisión de seguir a Jesús, su vida debe ser distinta. Porque ya no es esclavo de la ley, ya no vive de cualquier manera. Ya es una persona totalmente lavada en la sangre de Jesús. El creyente es libre en Cristo. Totalmente libre. Libre en el sentido de que puede inclinarse donde quiera. Una vez un chico me preguntó, cuando estaba haciendo un evangelismo, me preguntó que ¿quién es un cristiano? A mí fue la primera vez que alguien me hizo esa pregunta. Porque yo me había considerado, creo que todos podemos decir que sois cristianos, cristianas, pero ¿quién es un cristiano? Un seguidor de Jesús, sí, pero ¿qué significa ser un seguidor de Jesús? Eso fue el reto que ese chico, fue una pregunta que a mí me pilló por sorpresa. Y en ese mismo instante el Espíritu Santo me dio una comprensión que yo nunca la había tenido. Que un cristiano no es aquella persona que es perfecta, pero es aquella persona imperfecta que ha sido perdonada y es totalmente moralmente libre de tomar la decisión de seguir a Jesús o seguir a Jesús. Es consciente de la decisión que está tomando. No es que lo está haciendo porque Dios le está controlando no, es moralmente consciente y sabe muy bien que la palabra de Dios que yo he leído, guiado por el Espíritu Santo, soy lleno del Espíritu Santo, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, tengo que vivir así, pero no puedo vivir así porque mis deseos me están llevando hacia allá. Por eso que levanto mi mano, Señor, dame la fuerza que yo necesito para vivir como tú quieres. Una persona que entiende sus limitaciones, que depende de Dios para vivir su vida. Como hijos de la promesa, es imposible que nosotros vivimos atados a nuestra antigua manera de vivir. Somos libres para vivir una vida guiada por el Espíritu de Dios. Porque antes nosotros estábamos completamente muertos en nuestros pecados y nuestra desobediencia. Pero Dios nos ha salvado. Así que, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa,
Eso es lo que hacíamos antes de conocer a Cristo. Todos nosotros que estamos sentados aquí, todos, merecíamos, todos, y seguimos mereciendo la ira de Dios. Si estamos aquí que podemos llamar a Dios Padre, no es porque somos buenos, es pura gracia y misericordia. Seguimos mereciendo la ira de Dios. Dios no nos castiga de la manera que nosotros merecemos ser castigados. Él no nos castiga de la manera que nosotros merecemos ser castigados. Y Él nos trata mucho mejor de lo que nosotros merecemos. Pero Dios, que es rico en amor y misericordia, y nos amó tanto que a pesar de nuestros pecados nos invita a confesar esos pecados que nosotros hemos cometido y a creer que en la cruz Jesús murió por nuestros pecados. Eso es el Dios que nosotros servimos. Grande misericordia, lento para la ira. Dios es fiel, hermanos, y Él es justo para perdonarnos. Él es justo para perdonarte. Él es justo para perdonar a cualquier persona que se arrepiente. No solamente perdonar, pero limpiarte de toda inmundicia, de todo lo que has hecho en el pasado. Dios está preparado para limpiarte, borrar todo tu récord. Es como cuando yo estaba haciendo los papeles. Me fui a la comisaría para renovar el primer NIE que me habían dado, había caducado. Y después de poner las huellas y esas cosas, vi como los agentes se miraron unos a otros así. Eso hace como, no sé, unos 6 años. Se miraron unos a otros. Yo no sabía lo que estaba pasando. Como tenía el ordenador, ellos estaban detrás del ordenador, esperando que me diga, vale, ponte la huella así. Luego me dice, es que este ordenador no funciona bien, espera un segundo. Y una mujer viene, solamente hacía, vaya, ok, vale, vamos a mirarlo arriba. Vale, me dijeron, espera. Uy, ¿qué ha pasado? Es porque cuando llegué aquí, cuando aún era ilegal, tenía una carta de expulsión. Así que a ellos no les salían que la carta de expulsión había vencido o lo habían anulado. Así que les sorprendían que cómo puede ser una persona que tiene una carta de expulsión tiene residencia. Así que no me dijeron nada. Se fueron arriba para investigar en los ordenadores de Taraza, donde yo vivía antes, y después bajaron. Vale, bueno, todo está bien. Hermanos, todo lo que nosotros hemos hecho en el pasado, hay un libro en el cielo donde todo está escrito. Pero la Biblia dice que cuando nosotros confesamos todos esos pecados, es como Dios coge el libro quemado, cuenta blanca, empieza un nuevo récord de nuestras vidas. Eso es la ventaja que tenemos nosotros como creyentes. Es lo que Pablo está diciendo. No podemos nosotros complacer a Dios intentando de guardar la ley. Dios es fiel para perdonarnos, de limpiarnos de toda inmundicia si nosotros confesamos nuestros pecados. La salvación es puramente por la gracia de Dios, pero es nuestra responsabilidad a nosotros recibirla. No hay pecado que Dios no puede perdonar. Téngalo bien claro. No hay pecados que Dios no puede perdonar. La Biblia dice que solamente, Jesús dijo que solo el que peca contra el Espíritu Santo no se perdonará ni en esta generación ni en la generación que viene. Pero si de verdad has pecado contra el Espíritu Santo, yo creo que no tendrás ni deseo de arrepentirte. Si aún sientes deseo de arrepentirte, sientes remordimiento, sientes mal cuando pecas, puedo decirte que no has pecado contra el Espíritu Santo. Porque cuando pecas contra el Espíritu Santo, la palabra de Dios no significa nada para ti. Es como alguien hablándome en chino. Yo lo miro así, ¿sabes? No tendrá ningún sentido. Así que no hay pecados que Dios no puede perdonar. No hay ataduras que Él no puede romper. No hay dolor del alma o del corazón que Él no puede sanar. Si nosotros nos despojamos de nuestra antigua manera de vivir, que está viciado al pecado, y vivir como personas que conocen a Dios, Dios nos bendecirá con su presencia. Nadie, hermanos, escucha bien, nadie debe obligarnos de orar, nadie debe obligarnos de orar, nadie debe obligarnos o suplicarnos de estudiar la palabra de Dios, nadie debe obligarnos de vivir en santidad, nadie debe obligarnos a hacer un buen uso de nuestro tiempo. Nadie debe obligarnos a hacer esas cosas que son para nuestro propio provecho. Nadie. Debemos vivir como ciudadanos del cielo,
Porque somos peregrinos en esta tierra. Tarde o temprano nos vamos. Las maletas ya tienen que estar hechas, las maletas espirituales tienen que ya estar hechas, porque en cualquier momento, si Cristo no venga, nos morimos y nos vamos. Así que Pablo dijo que a él le cuesta saber qué elegir, vivir o morir. ¿Sabes qué precioso, hermanos? Un hombre dice, ay, no sé qué hacer, me encantaría morirme para irme con mi Cristo, porque estoy mucho mejor. Pero si Dios me tiene aún aquí, es por vosotros. Es lo que dijo Pablo. Que estoy en esta posición que deseo morir, que me decapiten ya, que me crucifiquen como quieren, que me quemen, pero deseo irme con. Pero hoy en día, hermanos, cuando un cristiano escucha, conozco a un hermano muy apreciado que le detectaron que tenía algo en la garganta una vez. Y muchos cristianos, no solamente ese hermano, pero hay muchos creyentes, hermanos, que cuando nos detecta algo que o cuando nos encontramos, empezamos ya en Google para mirar, a ver dolor dolor de la espalda izquierda, a ver qué tipo. Y cuando buscas en Google no encuentras ninguna cosa buena. Son enfermedades mortales que siempre te enseña. Que puede ser que tienes cáncer de páncreas o cáncer de cerebro o lo que sea. Es que, y el cristiano, ¿por qué morir ahora? No queremos morir. El creyente hoy en día, la muerte es como una maldición. Cuando la gente escucha que hubo un hermano que murió con 25 años, seguro que metió su mano en algo, porque un siervo de Dios vivirá más tiempo. No. Para el creyente morir es ganancia y vivir es Cristo. Su vida es para Jesús. Cuando se muere, cuando sabe, me voy a casa, está contento, está regocijado, pero se siente triste, sobre todo los que tienen esposos y esposas, que tienen hijos. Somos humanos, somos seres humanos. Bueno, ¿qué pasará con ese muchacho cabezota? ¿Qué pasará con él? Pero confía en el Señor, que el Señor le va a enderezar. ¿Qué pasará con esta muchacha que no me escucha? Confía en el Señor. Así debe ser nuestras vidas. Vale, hermanos, vamos a concluir. La conclusión es esto, hermanos. El nuevo pacto que Dios hizo no es solo para algunos elegidos, como dicen los calvinistas. No solamente es para todos aquellos que quieren. Jesús dijo que todos aquellos que quieren beber, que venga a beber. Todos aquellos que quieren, que se acerquen a Jesús. Así que el nuevo pacto de Dios no es solamente para algunos pocos elegidos o esos calvinistas. Es para todos aquellos que reconocen su condición depravada. Cualquier persona que reconoce que yo soy un pecador y necesito ser salvo. Es para todas aquellas personas que se arrepienten de sus pecados y se apartan de ellos y ponen su fe en Jesús para su salvación. El deseo de Dios, hermanos, tal como dice Ezequiel 18, el deseo de Dios es que nadie se pierde. Es lo que Dios mismo dice. Mi deseo es que nadie se pierde. Que todo mundo se arrepiente y llegar a un punto que me pueden conocer. Pero que todos se arrepienten y que sean salvados. Eso es el deseo de Dios. Así que mi pregunta ahora es para ti, hermano, hermana. ¿Hay áreas en tu vida que aún estás luchando? ¿Hay cosas en tu vida que aún quiero entregarle a Dios, pero sé que si lo entrego a Dios, me pasará eso, me pasará el otro? ¿Hay cosas que te cuesta renunciar? Y cada día que te cuesta renunciar, ¿te sientes más hundido o hundida? Quiero decirte una cosa que tienes que saber, que no estás solo ni estás sola. Porque las pruebas que tú estás pasando, muchos creyentes también están pasando por esta misma prueba. Yo también estoy luchando día tras día con áreas en mi vida que tengo que someterlo a Dios, que me veo luchando con Dios. Mi carne no quiere someterlo a Dios, pero sé que es necesario que someta esas áreas. La buena noticia para todos nosotros, para ti y para mí, es que podemos confiar en las promesas del Señor Jesús, que Él dará descanso a todos los que se acerquen a Él, todas aquellas personas que quieren su descanso, todas aquellas personas que están cargados y trabajados o angustiados. Jesús está dispuesto a darnos descanso. Él entiende nuestra situación porque fue como uno de nosotros.
Así que Él está en una mejor posición para comprendernos. Porque una vez fue como uno de nosotros. Fue tentado como nosotros, aunque nunca pecó. Así que Él entiende nuestras debilidades. Esto que la palabra nos dice. Así que podemos comprender que Jesús entiende nuestras debilidades. Y con eso terminamos Gálatas capítulo 4. Y si el Señor lo permite, seguiremos con el capítulo 5. El capítulo 5 lo haremos quizás todo así una sola vez. Y después el capítulo 6 y concluiremos con Gálatas. Así que hermanos, mi oración y mi deseo y mi corazón es que permanezcan firmes. Seguimos buscando a Dios. No nos rendimos. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Señor, por favor, que no seamos solamente oidores de tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica en nuestras vidas y apartarnos de todas aquellas cosas que a ti no te agradan. Ayúdanos a no depender de las obras de la ley para ser justificados ante ti, pero que nuestra fe esté en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Por favor, Señor, te pido por cada hermano que está aquí, cada hermana, Señor. Tú conoces las necesidades en la vida de cada uno de ellos. Tú sabes las áreas que están luchando día tras día como yo. Tú sabes las cosas que les cuestan entregar, las cosas que les están hundiendo. Señor, como iglesia te suplicamos, Padre, santifícanos con tu palabra. Danos la fortaleza que necesitamos para vivir para ti, para permanecer en ti, para apartarnos de todo aquello que a ti no te agrada. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Por favor.